Gemara Masejet Berajot, Perek Aleph. Diga, ¿dónde va a leer, por favor? Masejet, Daf Gimel Amud Aleph. ¿En qué parte? ¿Dónde dice qué? En la página, en el renglón donde dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, donde dice la palabra de Tania Rabbi Eliezer Omer. Ok. Shalosh Mishmarot Eve Alayla. No, tú estás en Bet Amud Bet. Nosotros estamos en Gimel Amud Aleph. En el cielo. ¿Lo dijo Amudale o Bercia? Sí, lo dijo Amudale, ¿no? De Tania. Señores, estamos en la opinión de Rabbi Eliezer en la Mishnah. ¿Qué dijo Rabbi Eliezer en la Mishnah? ¿Hasta qué hora se puede leer el Shema en la noche? Ad Sof Ha'ashmura Arishona. Hasta el fin del primer turno. Ayúdele a encontrar. Hasta el primer turno ¿En dónde? de la noche. En la Mishnah Rashi explicó, a pesar de que en la Gemara hay dos opiniones, Rashi optó por la opinión que dice que la noche se divide en tres partes 10 renglones. y por lo tanto, si la noche tiene 12 horas, yo divido la noche en tres partes, cada parte tiene 4 horas. Esas son las 4 horas que según Rabbi Eliezer tengo tiempo para decir el Shema. Y de ahí en adelante se acabó el tiempo. ¿Sí? ¿Podemos cerrar la puerta? ¿Por qué? Porque según Rabbi Eliezer, lo que dice la Torah Beshoch Beja al acostarse, no es durante toda la noche que la persona está acostada, sino en qué lapso de la noche la gente se va a acostar. ¿En qué lapso de tiempo la gente se acuesta? Hay una diferencia entre irse a acostar y estar acostado. ¿Entienden la diferencia? Sí. ¿Sí? Pues yo generalmente me voy a acostar entre las 10 y 12 de la noche. Ese es mi horario. Nunca me voy a acostar a las 9 de la noche y nunca me voy a acostar a la 1 de la noche, de la madrugada. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el horario de irse a acostar? Sí, Auxilio. Esto es Masejet Shavuot, no es Masejet Shabbat. No es Masejet Shabbat. Quiere encontrar África en Europa. Bueno, últimamente. Entonces, esa es la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dice que la palabra Beshoch Beja en la Torah significa ¿cuál es el lapso cuando la gente se va a dormir? Dice Rabbi Eliezer, en el primer tercio de la noche. La gente se va a dormir desde las 6 hasta las 10 de la noche. Zeu. Nadie se acuesta más temprano que las 6 y nadie se acuesta más tarde que las 10. Zeu. Rabban Gamliel dice, no esa es la cabana de la Torah. La Torah no dijo Beshoch Beja con la intención de decirte a qué hora la gente se va a dormir, sino cuando la gente está acostada. ¿Desde qué hora hasta qué hora la persona está acostada? ¿Desde qué hora? Desde las 6 hasta las 6. Algunos duermen más, algunos duermen menos, pero ese es el horario. Top. Y Jajamim dijeron, Najón, eso es, pero ponemos un cerco. Y el cerco es hasta las 12. Top. Akshav. Muy bien. Viene la Gemara y nos dice
que hay dos opiniones en la Braita. ¿Cuántas mishmarot tiene la noche? ¿Cuántos turnos tiene la noche? O 3 o 4. O 3 o 4. Y por eso la Gemara pregunta, cuando Rabbi Eliezer dijo que se puede leer el Shema hasta el final de del primer turno, entonces ¿por qué dijo de esa forma? Que diga el horario. Entonces, ¿qué horario? Depende. Si Rabbi Eliezer opina como la opinión que vamos a ver ahora, que la noche tiene 3 turnos, entonces cada turno es de 4 horas, que diga hasta qué hora se puede leer el Shema, hasta la 4ª hora. Y si él opina que la noche tiene 4 turnos, y por lo tanto cada turno es de 3 horas, entonces que diga hasta qué hora se puede leer el Shema, hasta la 3ª hora. ¿Sale? Muy bien. Entonces dice la Gemara, Behemet Rabbi Eliezer opina que la noche tiene 3 turnos, de 4 horas cada uno. ¿Y por qué otra vez utilizó un término indirecto y no directo? ¿Sí? ¿Por qué nos habló en grama y no en directo? Está. ¿Sí? ¿Por qué dijo el primer turno? Para enseñarnos que hay turnos celestiales y paralelamente a esos turnos celestiales hay turnos terrenales. Y que, como de que yo no puedo conocer los turnos celestiales, porque yo soy terrenal, pero sí puedo conocer las señales en la tierra de esos turnos que los vimos, los burros, los perros, los culé. Entonces eso me va a dar la pauta de que paralelamente en el cielo también ahí hay un turno en ese momento. ¿Eso cómo sabe él que hay turnos? ¿De dónde lo saca? No sé cómo sabe. ¿De dónde sabe que hay turnos? ¿De dónde lo sacó? ¿Qué párrafo usó? ¿Qué pasuk? Moshe Rabbeinu le enseñó a Yoshua bin Nun, Yoshua bin Nun le enseñó de que hay turnos en el cielo. De ahí lo aprendieron. Vale. Entonces, por ese motivo, Rabbi Eliezer no dijo que el Shema se puede leer hasta la 3ª hora o hasta la 4ª hora. Si él hubiera dicho así, en la vida me hubiera enterado de los turnos celestiales y de los turnos terrenales. Pero el momento que él habló de los turnos, entonces primeramente aprendo el tema de los turnos y por supuesto, de paso, o al revés, Monagit, ¿sí? Aprendo de que la noche se divide en 3 turnos y por lo tanto el Shema se puede leer solamente durante el primer turno. Y si ahora quieres saber qué pasa con esos turnos, entonces tienes que saber de que aquí en la tierra pasan ciertas cosas que son los que me dan la señal de que ahora estamos en ese turno. Y tienes que saber que paralelamente hay un turno también en el Shamaim a ese turno terrenal. Cuando el perro grita, es un turno. Najón, y cuando los burros gritan también. Indicadores, ya fe. Najón, indicadores. Los árabes hablan. Los turnos paralelos son de 3 horas o de 4 horas en el Shama. Mahloket, discusión. Ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver. Sí. La Gemara coincide al final de que Rabbi Eliezer opina que hay 3 turnos. Que hay 3 turnos. Y en cada turno Akadosh Baruj Hu ruge como un león, Najón, y
¿De dónde aprendimos que son 3 turnos? Porque el rugido en el pasuk aparece 3 veces. Shag y Yashag. Sí, Bediuk, Shoeg, Shaog y Shag. Por su casa, por su Bet Mikdash. ¿Qué? Entonces, Akadosh Baruj Hu en el cielo llora, ruge por el luto del Bet Mikdash, de la destrucción de su casa. Y de esos 3 términos aprende Rabbi Eliezer de que en el Shamaim hay 3 turnos. Hay 3 momentos en la noche que hay ese llanto, que hay ese rugido. ¿Qué? Y el simán, la señal terrenal para poder captar cuando eso sucede en el Shamaim son en el primer turno cuando los burros empiezan a, ¿cómo se dice lo que hacen los burros? Rebuznar. Y los perros en el segundo cuando empiezan a ladrar. Y en el tercero hay 2 opciones. Cuando la madre se levanta para darle de tomar al bebé porque empezó a llorar que quiere tomar leche. O cuando la señora tiene insomnio y le codea al esposo y le dice: tengo muchas cosas importantes que contarte. Y el esposo dice: cuéntame. Acá dice que los perros. Como te vi cansado anoche. Claro, dice, dale leche al niño, le dice la esposa al esposo. Dice, no, es mejor le doy la espalda. ¿Qué? Acá dice que los perros gritan, no ladran. Vamos a ver. Son los lobos. Vamos a ver ahora. Gritan son los árabes. Primero quiero terminar este tema y luego vamos a ver un poquito más. No sé si vamos a llegar hoy a los perros y a los burros, pero sí vamos a tratar de entender qué significan esos turnos en forma general. Vale. Sí, turnos celestiales. Dice la Gemara. Allá la Gemara dice: Maika Hashib Rabbi Eliezer. Aquí. O sea, nosotros aquí hablamos de tres horarios, ¿no? 3 horarios. Entonces, Vamos a leer. el primer horario va de 6 a 10. El segundo horario va de 10 a 12. ¿Cómo van? De forma general. El tercer horario va de 2 a 6. ¿Ya fue? O sea, cuando nosotros hablamos de estos turnos, ¿sí? Estos turnos, ¿cuándo comienzan los turnos? ¿En qué momento? Teóricamente, ¿en qué momento? El primer turno empieza a las 6. ¿Sí? El del cielo y de la tierra, los 2. El segundo turno empieza a las 10. Perdón. No. El primer turno empieza a las 6. Najón. El segundo empieza a las 10 y el tercero empieza a las 2. Aparentemente, eso es lo que estamos diciendo. 4 más 4. Ya fue. Muy bien. Allá, pero la Gemara tiene una dificultad con esa lógica. Lama. Maika Hashib, ¿qué tiempos considera Rabbi Eliezer cuando habla de las señales de estos turnos? ¿Qué? Entonces, yo puedo decir que cuando hablo del turno, hablo del comienzo del turno o del final del turno. ¿Qué? Yo puedo decir, bueno, ¿cuándo sucede lo que sucede en el turno celestial que se señaliza aquí en la tierra? O a las 6, cuando empieza el turno, o a las 10. ¿Sí? Entonces, cuando termina el turno es cuando empiezan los burros. ¿Sabes? O a las 6. El segundo turno, lo mismo. O los perros empiezan a las 10, o empiezan a qué hora? A las 2. Y el tercer turno, cuando el bebé se despierta para tomar, o a las 2 o a las 6. Mai Kahashi Brave. Entonces, ¿qué es lo que considera Rabbi Eliezer en este tema? Y
tejilat mishmarot kahashiv, si él considera de que el tema de los turnos se fija de acuerdo al comienzo del turno, 6, 10, 2, entonces, Tejilá mishmar rishona simana lamali. Entonces, no queda claro para qué necesito la señal del primer turno. Del segundo y del tercero entiendo, pero del primero, ¿para qué necesito una señal? Ahora, a las 6 a las 6, ¿qué es? La noche, cuando empezó la noche. Entonces, no necesito ninguna señal. Necesito solamente ver de que bajó el sol y salen las estrellas. Eso es lo que necesito ver. No necesito señal. Ya la tengo en la naturaleza, en el movimiento del sol. Entonces debe ser por el camino. Rega. Entonces, para el segundo turno y el tercer turno, debe ser necesitar la señal. Pero para el primer turno, si es en el comienzo del turno, el primer turno no es necesario. Ya fe. O sea, si es el final del turno, entonces, ¿cuál es el que no necesito? No, el último. Porque ¿qué es el último? Cuando amanece. ¿Mejor? Pero si es el principio del segundo, tampoco se necesita. Pues si tienes el final del primero. No, el principio del segundo yo no sé lo que es. ¿Qué es las 10? No sé lo que es las 10. ¿Qué pasó a las 10? Claro. No hay una señal en la naturaleza, no hay algo que se vea. Claro. A las 6 se ve, oscureció. Entonces, si es el comienzo de los turnos, el primer turno no es necesario tener una señal. Y si es sof mishmarot, y si yo considero que el horario de los turnos es el final del turno, o sea, a las 10, a las 2 y a las 6, entonces ¿cuál es el turno que está de más? El último. Sí, sof mishmar ajarona la malí, simana. ¿Para qué necesito un simán? ¿Para qué necesito a la señora que le codea al esposo para empezar a hablar con él? Yemamau, ya es de día, entonces tengo la señal de la naturaleza, del sol. Entonces, Ela, dice la Gemara, te voy a explicar cómo funcionan los turnos. Ela. En el primer turno consideramos el final del turno, porque para eso no tengo señal. Najón, a las 10 no pasa nada. Necesito un burro que pregunte. No, el burro... Najón, ya fe. Ela. Hashiv sof mishmara rishona. Los 3 turnos no tienen el mismo tiempo de comienzo. Son 3 turnos, pero cada uno tiene su tiempo. El primer turno, no, sí sé, eso es lo que vamos a explicar ahora. El primer turno, ¿qué considero de él? No el comienzo del turno, sino el final. El final del turno es a las 10. A las 10. ¿Y ahí qué pasa? ¿Ahí qué pasa? Dijimos, ven los burros. Ya fe. Muy bien. Sofish para Rishona. Ahora pasemos al último. ¿Qué dijimos? Que en el último no necesito ¿qué? El final. Entonces, ¿qué necesito? El principio. A las 2. ¿Qué pasa a las 2? No. Sí, Najón. El niño o el esposo practica. Najón. Entonces, a las 10 es los burros. A las 2, ¿qué es? El niño. Me falta el de la mitad. Entonces, ¿qué pasa en el de la mitad? En la mitad del de la mitad. A los perros. Cuando los perros ladran, ni al principio del turno, ni al final del turno, sino en la mitad del turno. ¿Por qué? Porque al principio al final del primer turno, no están los perros. ¿Qué están, dijimos? ¿Qué dijimos que están al final del primer turno? Los burros. Y al principio del último turno, ¿qué están? A las 2, la mujer y el bebé. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda en el turno del medio? En la mitad del turno. Sotomeret, a las 12, ¿sí? Del turno medio, ahí es cuando empiezan los perros a ladrar. Utajilat mishmara acharona ve'emtzait de'emtzaita.
y en la mitad del Emza. Decirles que se han llamado los Jajamí marcaron las dos. Cuando usted ¿Quién me me puede traer un Cuando usted me parte el segundo turno en la mitad, ya no tengo tres, tengo uno completo, dos 6 a 10, completos, dos medios, primer tengo cuatro turno. turnos. Ceder, 6 a 10, primer turno. Ceder. De 10 a 2. Segundo turno. De 2 Seis, a 6. tercero. Tercero. ¿Café? Si parte de la mitad, Muy bien. tengo cuatro Allá, turnos. dice la Gemara. Para las 6 no necesito señal. ¿Por qué no necesito señal? Porque el sol ya se pone. ¿Por qué? Ya Porque señal. es una noche. Entonces, 6 no es necesario señal. ¿Sale? Descartado. Sí. ¿Qué otra cosa no necesito señal? 6 de la mañana. ¿Por qué no necesito 6 de la mañana? Porque es día ya. ¿Ah? Amanece ya. ¿Por qué? Porque amaneció. ¿Sajón? Amaneció. Entonces, este horario del primer turno y este horario del tercer turno son irrelevantes. Sí. ¿Está? Entonces, dice la Gemara, el horario relevante del primer turno, ¿cuál es? 10 de la noche. Cuando es burro, Burros. Mejor dicho, dice burro. ¿Mejor? ¿Dice burros o burro? ¿Cómo dice? sin ofender. Es importante. Amor. Burros, ¿cómo dice? Burros, ¿cómo dice? Burros, ¿cómo dice? ¿Cómo dice que dice? Se ve muy sutil. Usted ya miró burro. Jamor. Jamor. Ya sé. Jamor. Y cuando dice de perro, ¿qué dice? ¿Perro o perros? ¿Qué dice? Perros. Señores, estamos hablando de Gemara, esto es serio. Sí, ¿verdad? ¿Por qué cuando habló del burro habló en singular y cuando habló de los perros habló en plural? Pero los perros Esa dicen pregunta que no la voy a gritan. responder ahora. Que ¿Qué? gritan, los perros no gritan. Los perros no gritan. ¿Ah? Aquí dice que gritan los perros. Esa es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Más. ¿Por qué dice Soakim y no Nofim? Es el burro de Mashiach. Sí. Muy bien, entonces ya tenemos dos preguntas en el tintero. Ya fue. Acción. Entonces, el horario relevante del primer turno es el final del turno. Bórrele la S al burro. Es el burro de Mashiach. No, allá. En el tercer horario, El niño. el final del turno no es relevante. ¿Por qué? Porque es el amanecer. No necesito señal. Entonces, ¿cuál es la señal relevante? ¿En qué momento del turno? Cuando comienza. Ceder, la señora. Del tercero, sí. Del tercero. Es el siguiente Ahora la tercero. pregunta es, ¿cuál es el horario relevante? ¿Cuál es el horario relevante en el tercer turno? Señor Rabino, En el segundo, perdón, el segundo. Allá. Esta hora no puede ser la relevante porque es relevante para acá. Ya está delimitada. Ya está ocupada. ¿Mejor? Sí, Entonces, la última también. a las 10 los burros trabajan. Sí. Entonces no puede ser de que el comienzo No, porque de ese turno. El niño ya está pidiendo. ¿Ah? El niño está pidiendo de comer. No, a las 10 no. A las 2. A las 10. A las 10 el burro. A las 10. ¿Mejor? Entonces aquí es a las 10. El final del primero es el comienzo del segundo. Entonces es una sola señal. ¿Cuál es la señal? La final del primero. Entonces no puede ser que es también la señal del comienzo del segundo. ¿Mejor? Porque es la misma hora. Entonces, ¿qué me quedaría?
dos. Pero también está. ¿Ah? Pero tampoco, porque Está ¿Te queda a las 2? es el comienzo de 10 minutos. Pero tampoco no puede ser las 2, ¿por qué? Porque las 2 es el principio del segundo turno. Entonces, ¿cuál es el horario de la señal del turno del medio? La mitad del turno, o sea, a las 12 de la noche. Entonces ya son 4 turnos. No, 2 completos y 2 medios. Para mí son 4. Raf, ¿por qué siguió la Gemara usted? No, yo no seguí. Sí, usted siguió. Usted siguió. ¿de qué me sirve un señal en el medio del turno si no está de más tarde? ¿Para qué me sirve este señal Moshe? Y después el señal de Pedro cuando... Hasta que el señor Moshe se fue a beitar, yo ya me dice. ¿Entendido? Sí, no. ¿No entendido? ¿Para qué me sirve este Raf, señal? sí, ¿Ah? eso, que ya está ocupado. Mira, Esta señal es la de los perros. Sí, pero... Los perros. Que me indique que ¿Ah? ni eso, ni el final del turno. No, Zenajón. Lo que me enseña este horario, ¿sí? Es qué pasa en el cielo. Eso es lo que me enseña. Yo, eso es lo que estoy buscando. ¿Sí? Los turnos son de 4 horas. En eso no hay ninguna duda. De acá hasta acá, de acá hasta acá y de aquí hasta acá. ¿Sí? Pero ahora la Gemara me dice, ¿pero para qué dijiste turnos y no dijiste el horario del Shema? Porque te quiero enseñar el tema de los turnos. Claro. Y ahora te lo enseñé. En el primer turno las cosas funcionan al final. En el tercer turno las cosas funcionan al principio. Y en el turno del medio, ¿cuándo funciona? En el medio. ok. ¿Entendido? Ahora sí. Y ese es ahora de las 12. ¿Ah? Ahora de las 12. Esa es la mitad del turno del medio. El turno va de 10 a 2. Entonces, en la mitad del turno es cuando funciona. Por eso sí. Esto no es aquí biología. Ella no está Eso en no tiene nada que ver con el horario de Jajamín. No. Esto es, todo lo que vimos aquí es únicamente relevante para entender cómo funcionan los turnos divinos. Sí, Y que aquí se manifiestan en estas 3 cosas. ¿Entendido? entendido. El EA nació de aquí. Nosotros nomás queremos saber por qué los perros gritan y por qué el burro y no burro. No, ¿quién son? No, esas son 2 de Eso sí, lo tengo no ver. Top. las preguntas. ¿Quién es el burro? Bueno, entonces, con vuestro permiso, ahora pasamos al libro Einayá, que es la explicación del Rav Kook a las Agadot del Shas. Lamentablemente el Rav Kook no alcanzó a escribir el Perush de él a todas las Agadot del Shas. Escribió en Masejet Berajot, Masejet Shabbat, creo que tampoco, no todo, y un poquito por acá, un poquito por allá. Tendría que haber vivido un poco más de 70 años, que fueron los años que vivió. Pero bueno, con todo lo que escribió bastante, pero bueno, mala suerte. Bueno, entonces, tenemos aquí en la Gemara, sí. Einayá se llama Einayá ¿por qué? Porque hay un perush a las Agadot, a la parte agádica del Shas, que se llama Ein Mishpat, si no me equivoco. Entonces Ein Yaakov. Entonces él puso En, pero allá. ¿Qué es allá? En allá son las iniciales Abraham, Yitzhak, Hakohen. Sin Cook. Bueno, entonces tenemos aquí una discusión. ¿Cuántos mishmarot, cuántos turnos hay en las esferas celestiales? ¿3 turnos o 4 turnos? Entonces dice el Rav, Raiti leavin binah, vi que necesito entender en las palabras de Jajamim,
¿Cuál es la raíz del machloket, de la discusión, si hay 3 mishmarot o 4 mishmarot? A pesar de que el Rab aclara desde el principio, todo esto son temas muy gebohim, son temas muy altos, muy profundos. Velo eda baem be'oni adma, y yo no sé hasta dónde llega la profundidad de estos temas. Pero a pesar de eso, yo me apoyaré en la bondad de Hashem, que me dé jochma para poder entender y explicar este tema, que lo que se puede, lo que yo puedo entender y explicar, eso es lo que haré. Ya sabemos. Ya, nosotros dijimos de que, ¿qué sucede en esos turnos? ¿Se acuerdan lo que dijimos? ¿Qué sucede en esos turnos? ¿Qué pasa? En el Shamayim. ¿Ah? Pero, ¿qué dijimos de los malachim? ¿Qué dijimos? Que son turnos de qué? De cánticos de los malachim. De oración. De oración, de tefilá, de shirim. Que Rashi dice: Mishmarot avodat amalachim. ¿Más de avodat amalachim? Servicio de los ángeles. Veshir shelaem nechelak le shelosh halakim. Y el cántico de ellos se divide en 3 partes o 4 partes. Entonces, ¿cuál es la avodat de los malachim? ¿De qué trabajan los malachim en el Shamaim? De cantores. Son cantantes. Son levitas. ¿Ah? Levi, Najón. ¿Y dónde está el Cohen en el Shamaim? Akadosh Baruj Hu, él es el Cohen. Él es el Cohen. Y todos los demás somos Levim. Entonces, dice el Rab, pongamos atención y tratemos de entender qué significa el Shir, el cántico de los Leviim. De los malachim. De los malachim. ¿Qué significa esto de acuerdo a los fundamentos de la emuná? Entonces, primero hay que entender de qué se trata esto y luego conectarlo con los 3 o 4 turnos, que es la discusión de los Jajamim. ¿Para qué tienen que cantar también? ¿Qué? Entonces, dice Rav Kook, vamos a pasear un poco por el libro de Yehezkel en su carroza. ¿Conocen la carroza de Yehezkel? La hemos escuchado. ¿Eh? De oídas. Algunas veces me he subido. Bueno, ¿tienen el Rav-Kaf para subir a la carroza? Ya empaqué maleta. El Rav Kook dijo que como no funciona el tren, les voy a prestar la Merkabah de Yehezkel. Pero subió el precio también. ¿Eh? No, es el mismo precio. Entonces dice el Rav, en la Merkabah de Yehezkel había 4 figuras. ¿Cuáles son? Hombre, águila, Shor, toro, Arié, león, Nesher, águila y Adam. Toro, león, águila y hombre. Ahí está escrito 4 animales. No 3 No, animales. Arba Panim. 4 panim. Rostros. ¿Qué? Y otra vez, entre paréntesis, el Rab dice, si el Rab nos quiere, él tiene cuidado de que no nos quememos, entonces él va bajando un poco el fuego, ¿sí? Y a pesar de que en estas cosas hay cosas, Dibrei Elohim Chaim, Geboim Benedarim Bakodesh, muy elevadas, Ashereini Kedai Ledaber Bahem, que no corresponde que hable de ellas. ¿Entendamos? Él ya sabe, él ya miró, ya le mostraron. O sea, no es de que dice que yo no las conozco. Las conozco, pero mejor que no hable.
Mikol makom nedaber me'at. Pero un poquito, o sea, les voy a dar una probadita de Ezrat Hashem. Al pi pashtan shel dvarim, de acuerdo al pshat, a lo entendido más pashut. Entonces, los que estudian Nefesh HaChaim ya saben que nosotros aquí en la tierra tenemos una gran influencia de lo que sucede en las esferas celestiales. Como está escrito, Ve'elokim na'aseh chayil. En Elohim haremos fuerza, poder. Que cuando Am Israel cumple la voluntad de Akadosh Baruj Hu, es como si estaríamos dándole musculatura a las esferas divinas. Cada mitzvah, cada Torah, cada brajá, cada tefilá, ¿sí?, que nosotros hacemos, eso provoca que en las esferas celestiales haya más poder espiritual, más luz, más energía, etc. Nosotros le damos fuerza a Elohim. Y Elohim son las fuerzas divinas que son de ellas, son los malachim también, los ángeles. Y esas mitzvot, y esa Torah, y todo eso que nosotros hacemos aquí, aumenta y santifica las fuerzas superiores por medio de nuestra Torah y de nuestra Abudah. Y cuanto más nosotros hacemos Torah y más hacemos mitzvot, los mundos se perfeccionan y se elevan y se mejoran. Entonces, ese es el primer axioma. Nosotros le damos energía, elevación, mejoramiento, perfeccionamiento a las esferas de los ángeles, a los malachim. Bueno, eso es uno. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que eso suceda? 4 cosas, o 3 cosas. Primera, mitzvot. Mitzvot. Alajá de Maaseh. Pongo la mezuzá, digo Birkat Hamazon, hago tefilá, como matzah en Pesach, hago Kiddush en Shabbat, escucho el shofar en Rosh Hashanah, me siento en la Sukkah en Sukkot, ayuno en Yom Kippur. Mitzvot. Esa es la primera energía que sube de aquí hacia allí a dar koach, a dar fuerza. Segundo, midot tovot, buenas cualidades. Cuando una persona es humilde, cuando una persona es agradable, cuando una persona es tranquila, cuando una persona no es materialista, etcétera, etcétera, tiene midot tovot. Esa es la segunda energía que sube al Shamaim a perfeccionar las esferas celestiales. Entonces, 1, mitzvot. 2, midot. 3, ¿qué otra cosa? Estudio de Torah. Limud Torah. Toda la Torah que nosotros estudiamos en todos sus detalles, y que con eso básicamente ganamos 2 cosas. Una, poder cumplir la Torah, porque si no estudiamos Torah no sabemos cómo cumplir la Torah. Y segundo, la Torah misma te eleva, te perfecciona. Y no importa qué temática estés estudiando de la Torah. Entonces hay una cara de la Torah que es, digamos así, más práctica, más baja, que es, bueno, ¿qué hago con la Torah? Aprendo a cómo cumplir mitzvot. Si no sé alajot de tefilín, no sé cómo ponerme tefilín. Si no sé tefilá, no sé cómo hacer tefilá. Si no sé alajot de kashrut, no sé cómo comer kasher. ¿Beseder? Muy bien. Esa es la parte que podríamos decir, la parte baja de la Torah. ¿Cuál es la parte alta de la Torah? La parte alta de la Torah es
ser un hombre que tiene conocimientos elevados de la verdad, del perfeccionamiento, de Akadosh Baruj Hu. Entonces, esa podríamos decir que ese es el nivel intelectual de la Torah. Entonces, tenemos el nivel práctico de la Torah y el nivel intelectual de la Torah. Pero al fin y al cabo, todo es Limuda Torah. Esa es la tercera energía que parte de nosotros hacia arriba. 1, mitzvot. 2, midot. 3, Torah. ¿Hay algo más? ¿O ahí se acabó? Tefila está dentro de mitzvot. Emuná está junto con midot. Oh. Viene el Rab y dice, hay una cuarta energía, que es el sello de las anteriores. ¿Para qué hago mitzvot? ¿Para qué tengo que tener buenas midot? ¿Para qué tengo que estudiar Torah? ¿Para qué? Ajotam v'atachrit shel kol shloshet ha'ma'alot, el sello, la meta de todos esas tres energías. No. Cumplir su propósito. Nos metemos debajo de la mesa. No, seguimos. El estudio no protege. Cierren la ventana. Que no venga para acá. Sería Si escuchan algo, hagan así. Que no tenga punto de entrada. ¿Qué? cumplir los propósitos del Eterno en mi vida. Cumplir el propósito. Entonces, la meta, el sello de los tres componentes anteriores es la Dat et Hashem Itbaraj, conocer a Hashem para llegar a el amor y el temor de la grandeza divina. Ese es el sello, esa es la meta a la cual tenemos que llegar con mitzvot, midot y estudio de Torah. Avat Hashem, Irat Hashem, Dvekut Hashem. Yafé. Muy bien. Ya. El momento que los sistemas divinos, como dijimos antes, están conectados y están relacionados, y Ulay Afilo están basados en lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. וכל תוקף ההנהגה והנבראים שנעשה על ידי הנהגתו יתברך תלויה בדרכי השלמות שישלימו ישראל את השלמות המסורה בידם. Y todo lo que va a suceder y la fuerza de la dirección de las criaturas por medio de Hashem depende de los caminos del perfeccionamiento que Am Israel se perfecciona aquí por medio de la Torah, mitzvot, midot, etc. Dice el Rab, eso es lo que hay en la Merkavá de Yehezkel. Eso es lo que hay en la carroza de Yehezkel. 4 caras. 4 identidades. ¿Has bonire? Bonire. Acuérdense. Mitzvot, acciones, midot, cualidades, estudio de Torah y amor y temor a Hashem. Y a fe. Vayamos al toro. De estas 4, ¿qué representa el toro? ¿Ah? Mitzvot, ¿qué hace? Mitzvot, claro, ¿por qué? ¿De qué? ¿Para qué sirve el toro? ¿Qué hacemos con el toro? Arar la tierra, ¿no? Trabajar. ¿No? Entonces dice el Rab, Penei Shor, el semblante del Shor, Mejuban Neget Ashlemut Amushpal de a mitzvot amasiot. El toro es mitzvot, acciones. Como está escrito en Mishlei,
Verov tevuot, y la cantidad de cosechas en el koach, en la fuerza del toro. El toro es la fuerza activa, ma'asim. Entonces, cuando nosotros hacemos mitzvot, estamos activando ¿qué parte de la merkabah? ¿Qué parte de la carroza? La cara del toro. Ya fue. León. ¿Qué es león? Hay un hidush aquí. El león está a la derecha. Es el koach del yamin. Sin política. Y dice el Rab, y dice el Rab, ¿sí? Nosotros generalmente que pensamos que cuál es la mitad del león, que pura. ¿Ah? El león es Gesed. Es Gesed. Es un tipazo. La nobleza, la majestuosidad. Es el querubín masculino. ¿Cómo está relacionado Gesed con león? El león hace Gesed con toda la creación. Que hay una guía, que hay una fuerza que lo maneja. Pregúntale al abuelito Abraham Avinu a ver qué cara le ruge. Y así testimoniaron, dice el Rab, eso lo dice por él. Escuchen. Él dijo, así nos testimoniaron a nosotros los Jajamim Mekubalim, que Arié es Gesed. Gesed. Él es el rey de los animales. שמקבלים שפעה מחסד בשאגה ולא על ידי מה שבני אדם עובדים בהם. ¿Sí? La gente no trabaja con leones, trabaja con toros. ¿Y qué recibe del león? ¿Qué es lo que más nos inspira cuando hay un león al lado? El rugido, ¿mejor? El rugido. Eso es lo que nos inspira cuando uno escucha el rugido del león. Entonces el león, ¿qué es? Midot, Gesed. Tenemos el segundo. ¿Qué nos pasa ahora? Nesher. ¿Qué es el águila? El volador. ¿Mejor? El rey de los animales que vuelan. El que vuela más alto. Ese es el estudio de la Torá. Cuando uno entra en el estudio de la Torá, se vuelve astronauta. Se vuelve volador. Volador en las ideas divinas, en los conocimientos de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Y por eso no hay un ave que vuele más alto que el águila. El águila es el ave que vuela más alto y por eso pone a sus polluelos encima, porque sabe de que nadie va a poder atacarlo por encima porque él va más alto que todos. Najón, Yafé. Entonces, a esas alturas nos lleva el conocimiento y el estudio de la Torá. Ese es el Nesher, ese es el águila. ¿Qué? Y para tener cara de hombre hay que tener memoria. Y ahora viene si no, no tiene la cara cuarta. de hombre. El hombre es el que sabe poner, las metas de la vida con su conocimiento. ¿Cuál es la meta? Amar a Hashem, conocer a Hashem, temer a Hashem, apegarse a Hashem. Eso es Pnei Adam. Y eso es lo que lo vuelve al hombre perfecto. ¿Sí? El hombre que cumple mitzvot y tiene buenas midot y estudia Torah, pero no llega al nivel de amar a Hashem, de temer a Hashem, de conocer a Hashem, todavía está en el camino. No llegó a la meta. Esa es la meta. Ese es Adam. Muy bien. Entonces, eso es número 1. Entendimos los cuatro componentes y entendimos las 4 figuras.
Ahora, ¿cuándo cantan los ángeles? ¿En qué momento del día? Ay, cuando No hay cuándo. ¿En qué momento? estas son las mañanitas. Aquí. ¿Cuándo? ¿En el día o en la noche? ¿Por qué en la noche? En el día. Esto es en la noche. ¿Más? Los pájaros. Los ángeles. No los pájaros. Estás volando, ¿eh? ¿Cuándo cantan los ángeles? En la noche. Lama. Lama. ¿Por qué cantan en la noche? ¿Por qué? ¿Ah? Pero nosotros somos en el día y ellos en la noche. ¿Ah? Pues el día. Entonces, Kohen Kol, ¿qué es el canto? Dice el Rab. El canto es algo que manifiesta Shlemut. Cuando uno quiere expresar algo muy elevado, muy profundo, lo canta. Lo expresa de esa forma. También el contenido, también la melodía, también el instrumento Ulay, y también Badai, todo eso junto es el Shir. El Shir de alguna manera manifiesta Shlemut. Cuando una persona conjuga la alegría y el conocimiento y provocan el perfeccionamiento, eso la persona lo manifiesta por medio del canto. Muy bien. Ya, y por lo tanto, entonces nosotros dijimos de dónde viene toda la perfección del mundo. ¿Quién provoca eso? ¿De dónde viene? ¿Viene de arriba o viene de abajo? ¿De dónde viene todo eso? ¿De aquí? De Am Israel. Entonces, cuando Am Israel actúa en todo ese perfeccionamiento, cuando Am Israel trabaja en mitzvot, en Torah, en midot, ¿en qué momento del día? ¿En el día o en la noche? ¿En qué momento? En el día. En el día. Entonces, toda la energía divina se acumula durante el día. ¿Y quién la saca en cántico en la noche? Los ángeles. ¿En el día no hay cántico? ¿No? Las de. Por eso puso a Kadosh Baruj Hu. Entonces, por eso el mundo está dividido de una manera exacta. La creación de la energía por medio de Am Israel durante el día, la distribución y la recepción del mundo celestial para manifestarlo en Shirim, en los turnos durante la noche. ¿Ese tipo de Por medio de los shir malajim. es como un agradecimiento o cuál es la función del shir con respecto a Kadosh Baruj Hu? ¿O por qué? Sí, no, es alabanza, es agradecimiento, es ¿qué? Enaltecer. Mejor. Enaltecer, lavar. Mejor. Entonces nosotros somos los que notnim en el día y los malachim son los mekablim, son los receptores en la noche de todo lo que nosotros hicimos durante el día. Todo lo que Am Israel, ¿entienden lo que estamos haciendo aquí? Nosotros estamos creando la energía que luego la cantan los ángeles en el Shamayim, según esta idea. ¿Qué tal si me porto mal? Me van a regañar. Eso es para otro shiur. Yefé. Me van a regañar todos arriba. Muy bien. Achab. Entonces, ahora, con eso vamos a terminar porque ya viene el Rab. Tenemos una discusión si hay 3 turnos en el Shamayim o hay 4. Nosotros dijimos de que en la carroza hay 4. Entonces, ¿cuál es la discusión? Ahora hay 4. No hay 3. Le dice el Rab. La mala más elevada de la perfección es
que la cara del hombre ya esté incluida en el toro, en el león y en el águila. Que los 4, básicamente, ¿cuántos sean? 3. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una mitzvah, ¿por qué la hago? Porque tengo amor a Hashem o temor a Hashem. Entonces, ya dentro de la mitzvah, ¿qué hay incluido? El toro, el león. No, no el toro. ¿Qué hay? Ha incluido al hombre. La meta final, que es no hacer mitzvah por stam hacer mitzvah, sino por conexión con amor y temor a Hashem. Cuando yo trabajo en mis cualidades del león y hago gesed, ¿por qué lo hago? Porque yo quiero asemejarme y quiero amar a Hashem por medio de esas midot. Y cuando yo estudio Torah como el águila, ¿por qué estudio Torah? Por lo mismo, porque yo quiero la conexión de amor con Akadosh Baruj Hu y temor a Hashem. El ama, dice el Rav, aquí va a haber una diferencia entre los tzadikim o los grandes de Am Israel y el pueblo en general. ¿Cuál es? La diferencia es que en el pueblo en general, llegar a ese nivel de amor y temor y apego a Hashem, cuando cumplo mitzvah, cuando trabajo en las midot y estudio Torah, es mucho más difícil, es complejo. Y la gente común llega a esos niveles de vez en cuando, no siempre. Entonces, como la gente común llega a esos niveles, no en todo momento, entonces la cara del hombre está separada de las otras 3. Pero cuando tú hablas de un tzadik, Elión superior, hablas de un, lo de Amad, de un Moshe Rabbeinu, de Yoshua ben Nun, de un Tana, de un Amorá, de un Rambam. Entonces, cuando ellos estudian Torah o hacen mitzvot, ¿qué ingrediente está incluido ahí? El amor a Hashem, el temor a Hashem. Entonces, en esas personas no hay 4 caras en la Merkabah, sino que hay 3. Porque la 4ª cara está incluida en las 3. Esa es la discusión si hay en el cielo 3 turnos o 4 turnos. A veces 3. Si hay 3, es porque estamos hablando de los tzadikim, de los elionim. Y si hay 4, es porque estamos hablando de la generalidad de Am Israel, que no siempre puede lograr llegar a esos niveles. ¿Cómo es la halajá? La halajá es de que dice el pasuk, Ve'amech kulam tzadikim. Que tu pueblo son todos tzadikim. La aspiración es llegar a que haya solamente 3 turnos para todos. Y no solamente para los tzadikim. Ad kan.